siervo de Jesucristo, y vamos a compartir la palabra del Señor tal y como la encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, a partir del versículo 11 hasta el 26. Nos dice la palabra del Señor así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Aquí vemos una cosa muy clara, que la gente, el ser humano, tiende a la idolatría por naturaleza, de tal manera que vemos claramente cómo las personas se van detrás de los siervos de Dios y no se van detrás del Dios a quien esos siervos están sirviendo. Esto es algo muy apegado a la naturaleza del hombre, de tal manera que mucha gente en nuestras iglesias evangélicas resulta de que van detrás del pastor, que van detrás del misionero, que van detrás del ministro, sea de la función que esté ejerciendo en la iglesia, pero no se van en sí detrás del Señor. Por eso cuando el ministro falla, su fe se viene abajo. Por eso es que hay supuestos hermanos en la fe que ya no se congregan. Y no se congregan porque han puesto su mirada en el hombre. Y no debemos de poner nuestra mirada en el hombre. Siempre la tenemos que poner en el Señor. De tal manera que me parece muy bien que tú te congregues. Me parece muy bien que tú vayas a una iglesia de buena doctrina y que allí escuches la palabra del Señor para alimentarte espiritualmente, porque esto es el pan que nos alimenta, la palabra del Señor. Y no podemos ser cristianos raquíticos que no coman del alimento del cielo, que es la palabra del Señor. No, tenemos que ser cristianos saludables, bien alimentados, bien fortalecidos. Pero cuidado, tienes que tener muy claro de que no es el hombre de donde viene esa palabra tan maravillosa que te alimenta, sino que no hay nada en el hombre que no le venga dado del cielo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, como en el hombre no surge este conocimiento, ni el poder milagroso, no pongas nunca tus ojos en el hombre, sino pon tus ojos siempre en el Señor. Porque ahí tenemos ejemplos claros, como por ejemplo Samuel, el juez y profeta Samuel, que era un hombre muy entregado al Señor, pero sin embargo también hubo fallos en su vida. Siendo como era un hombre muy piadoso y consagrado al Señor, sin embargo, cuando vio a uno de los hijos de Isaí, que era alto, hermoso, que era un hombre que parecía que era todo un personaje, el hombre idóneo para ser el rey de Israel, dijo: he aquí el que Dios ha escogido. Pues no era ese, era un hijo de Isaí pequeñajo, el Benjamín, el que cuidaba de las ovejas en el desierto. Un personaje, digamos, que pasaba desapercibido, que cualquiera que lo hubiera dicho incluso hubiera sentido pena y los menos piadosos hubieran sentido hasta desprecio. Pues ese era el que Dios había escogido. Porque como le dijo el Señor, el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y David era conforme al corazón de Dios. Entonces nos damos cuenta de que el ser humano
tiende de manera, digamos, natural, entre comillas, natural en el sentido de que el ser humano tiene una naturaleza caída y se deja llevar de sus instintos caídos, como el ser humano se acerca al hombre, pone su mirada en el hombre. Por eso es que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo primero que hace es desmontar eso que estaba viendo en sus ojos, que estaba viendo en ellos, hacia su persona y hacia aquel que lo acompañaba. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos, todo el pueblo concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro tenía discernimiento, el Espíritu Santo le dio discernimiento, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero si es Dios el que ha hecho la obra, es que habrá algo difícil para Dios, habrá algo que Dios no pueda hacer si Dios hace lo imposible, porque Él es el Todopoderoso. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Estaban poniendo sus ojos en Pedro y en Juan? Pues no, tenéis que poner los ojos en el Señor. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? En el hombre no hay poder sanador. En el hombre no hay una piedad que sea capaz de obrar un portento, de obrar un milagro. Por lo tanto, no pongamos nunca nuestra mirada en el hombre, porque el hombre es vanidad, es neblina que desaparece, como esa neblina que cuando tú te levantas y sales al campo y te das cuenta de que el campo está con rocío, ¿verdad? La hierba está llena de rocío y sale el sol y ese rocío produce una neblina porque se va evaporando y al final no queda nada, no queda nada. Así es el hombre. El hombre no tiene nada. El hombre no es nada. Por lo tanto, no pongamos nunca nuestra mirada en el hombre, porque el hombre es neblina. El hombre es como ese rocío que una vez que se evapora ante los rayos del sol, resulta que esa neblina pues queda en nada, se disuelve y no viene a ser nada. Así es el hombre. Por lo tanto, cuando tú veas a un siervo de Dios predicar la palabra y tu corazón se conmueva, no digas, bueno, es que es ese predicador, qué bien predica, qué bien enseña, qué bien instruye, cuánto aprendo por él. No, pon tu mirada siempre en el Señor. Di, el ser humano no es nada, no es ser, es que Dios le da ese conocimiento, es el Espíritu Santo el que está obrando a través de él. Lo único que hace ese hombre es ponerse con humildad delante del Señor y permitir que el Espíritu de Dios haga su obra en él. Por lo tanto, nunca sigas a hombre, nunca pongas tu mirada en el hombre. Asiste a las iglesias, asiste al culto, tienes que empaparte de la palabra de Dios, pero que sepas que ese predicador que tanto te gusta, que ese pastor al cual tú ves con esa piedad, con esa mansedumbre, con esa ternura, con el carácter de Cristo, en realidad es Cristo el que está viviendo en él y el que actúa a través de él. Simplemente es un hombre humilde que se acerca a Dios y al acercarse a Dios resulta que se llena de él. Y al llenarse de él, el carácter de Cristo fluye a través de él. Pero eso lo puedes hacer tú también. Y eso lo pueden hacer todos los predicadores, todos los pastores, todos los ministros. Entonces, el mérito no es del hombre. No pongas nunca tu mirada en el hombre. ¿Qué dice el versículo 13? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces aquí nos encontramos con uno de los pilares de la doctrina de la Trinidad, porque la doctrina de la Trinidad parte de la divinidad de Jesucristo, y aquí nos está hablando de que Pedro lo que está queriendo decir es que el que ha hecho la obra de sanidad no es él, ni Juan, que lo acompañaba, es Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. Vamos a ver, si yo tengo un hijo, que los tengo, he sido pastor, casado, como toca, como conforme a la palabra, tengo esposa y tengo hijos. Mi hijo, ¿cómo es? Un ser humano exactamente igual que yo. Si un gato tiene un hijo, es un gato como él. Si un toro tiene un hijo, es un toro como él. Si una gaviota tiene un hijo, pues es una gaviota. Si Dios tiene un hijo, es tan Dios como él, porque es su hijo, y por lo tanto comparte la misma naturaleza, comparte su divinidad. Entonces, la sola expresión hijo de Dios ya nos está hablando de la divinidad de Jesucristo, porque Cristo es de la misma sustancia divina que tiene su propio Padre, de tal manera que de la vida de Dios surgió la persona del Hijo. Y esto es algo eterno, porque Él es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, el verbo de Dios, ¿pudo estar Dios en la eternidad sin su verbo? Sin engendrar su palabra, porque Cristo no es la palabra hablada, es la palabra pensada. Es decir, está engendrado en la mente del Padre. Cuando tú piensas, tú generas tu palabra. Dios no ha podido estar en ningún momento de la eternidad sin pensar, sin inteligencia, sin verbo. Pues es engendrado en la mente del Padre, es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí vemos la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice? El Dios de Abraham ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces nos damos cuenta de que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto es divino. Aquí tenemos ya la base, el principio de la doctrina de la Trinidad, como el texto sagrado nos va revelando esta doctrina. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y sigue diciendo, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién puede ser el santo con mayúscula, sino solo Dios? ¿Quién puede ser el justo con mayúsculas, sino solamente Dios? Y no porque el texto lo ponga aquí con mayúscula, no me estoy refiriendo a eso, sino lo que quiero decir es que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es el santo, el justo, a plenitud, en mayúsculas, a plenitud, porque en Él, dice el autor de los Hebreos, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Ahora no me acuerdo si es el autor de los Hebreos o es Pablo. Perdón por esto. Pero lo que sí tenemos que saber es que el texto sagrado nos lo dice, y es lo que importa. Dice, y matasteis al autor de la vida,
¿A quién mataron? A Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida. ¿Y quién es el autor de la vida? Sino solamente Dios. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios, su Padre, ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Los apóstoles eran apóstoles precisamente por eso, porque eran testigos de Cristo, y para ser apóstol había que ser testigo de todas las cosas que el Señor Jesús enseñó y de su resurrección. Por eso el último apóstol y de respagilón, como dicen en mi pueblo, fue Pablo, porque él fue testigo también de la resurrección de Cristo, puesto que vio al Cristo resucitado. Y como vio a Jesús resucitado, entonces él también era apóstol. Pero nadie más ha sido testigo de la resurrección del Señor Jesús. El último fue Pablo. Por eso es que Pablo, por los pelos, entra dentro del grupo de los apóstoles, aunque no forme parte de los 12, aunque hay una teoría por ahí que dice que Pedro se adelantó y que Matías no debía de haber sustituido a Judas Iscariotes, sino Pablo, que hubiera sido Pablo y no Matías, y que ahí Pedro, un hombre muy impulsivo, muy echado para adelante, pues digamos que actuó precipitadamente y que no se debería haber elegido a un sustituto tan pronto, sino haber dejado que Dios levantara a Pablo y Pablo hubiera sido del grupo de los 12. Bueno, es una teoría que tiene su base, pero tampoco es una teoría que calce totalmente con las Escrituras, pero no es el momento de hablar de este asunto. Podemos, en otro momento podemos hacer un vídeo de todo esto. Bien, entonces nos dice la palabra, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, pongamos atención, hermanos queridos, y por la fe en su nombre, qué importante es esto, la fe en su nombre. ¿Y por qué en el nombre de nuestro Señor? Vamos a ver, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Jehová o Yahvé salva. Jehová salva, Yahvé salva. Esto es lo que significa Jesús. Entonces, la fe en su nombre, la fe en aquel que salva. ¿Y quién nos ha salvado? Jesús. Luego, Él es Yahvé, Jehová hecho hombre que nos salva. Entonces, poner la fe en su nombre es poner la fe en aquel que es Salvador. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, Porque ¿quién puede sanar a alguien sino solamente Dios? Pues si Jesús sanó a ese hombre, es que él era verdaderamente Dios y Dios que nos salva. Emmanuel, Dios con nosotros. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. ¿Qué confirmación más grande? El haberlo sanado, el haberlo liberado. Un hombre que estaba ahí cojo, que estaba paralítico, dice, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, y la fe que es por él. Qué importante entrar en la fe de Cristo,
en la fe que Él nos da, porque la fe es un don de Dios. Cristo nos transmite la fe, nos da la fe para que seamos salvos. ¿Cómo así, hermano Antonio? Bien, dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces, el ser humano nace con una fe natural. Todo el mundo, al ver la revelación general de Dios a través de la creación, entiende de que hay un ser creador, que hay Dios. Porque las cosas no se han hecho a sí mismas. Si hay un reloj es porque hay un relojero que lo fabricó, que lo hizo. Si hay una computadora, los seres humanos existen porque las computadoras no se pueden crear a sí mismas. Entonces, viendo el orden tan extraordinario que hay en la naturaleza y los seres vivos que la componen y aún los seres inertes, pues nos damos cuenta de que hay un creador, que hay un Dios. Esa es una fe natural. Ahora, esa no es la fe salvífica. La fe salvífica la da el Espíritu Santo. Cuando una persona oye la palabra del Evangelio y al oír la palabra del Evangelio predispone su corazón para que el Espíritu Santo haga la obra. Yo siempre pongo un ejemplo. Vamos a ver. Si tú tienes una avería en tu casa y resulta que esa avería es las tuberías por las cuales circula el agua, tienen un reventón, han reventado y tienes la casa inundada de agua, ¿qué es lo que haces? Llamas a un fontanero, a un plomero. Pues bien, el plomero llega a tu casa y toca la puerta de tu corazón. Si tú le abres la puerta de tu corazón a ese plomero, que es Cristo el Señor, Él entrará y arreglará la cañería de tu vida. Arreglará ese reventón. Te perdonará los pecados y te dará la vida eterna. Y para eso, Él te dará la fe mediante la cual tú vas a recibir el don, la dádiva de la vida eterna. Entonces, tú lo que haces es permitir que entre el plomero a arreglar el reventón de las tuberías. De la misma manera, tú recibes la fe que te salva si tú abres la puerta de tu corazón. Eso no lo va a hacer a la brava Dios. Cristo no lo va a hacer a la brava. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, ya sé que eso no lo dice a inconversos, lo dice a una iglesia, ya lo sé. Pero de la misma manera que nosotros podemos cerrar la puerta de nuestro corazón a la acción del Señor siendo creyentes, ¿cuánto más un inconverso? Pues entonces, de la misma manera, el inconverso tiene que rendirse a la acción del Espíritu Santo. Dios nos da arrepentimiento para vida cuando se nos predica el Evangelio. Cuando alguien oye el Evangelio, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios, el Evangelio, la fe se va formando en ti, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, si tú no le permites al Señor obrar en tu vida, si tú endureces tu corazón, como aquellos que resistieron al Espíritu Santo cuando Esteban les predicaba el Evangelio y acabaron apedreándolo, matándolo, aquel santo de Dios, que les dijo, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Si la persona no resiste a la acción del Espíritu Santo por medio de la palabra que está oyendo,
entonces la persona se convertirá. Pero si no abre la puerta de su corazón, si no permite que el Espíritu Santo obre en su vida, Dios dejará a esa persona que vaya a su propio lugar, como dice la palabra de Dios. Es más, cuando se ocurre una y otra vez, lo que pasa es que Dios manda un espíritu de mentira para que no se arrepientan y sean condenados, porque han cometido el pecado imperdonable. Han despreciado el Evangelio, han despreciado la verdad, y entonces Dios los deja a su propia perdición y sella esa elección que ellos han hecho, esa elección impía y desafortunada, enviándoles un espíritu de mentira, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos han endurecido su corazón al amoroso anuncio del Evangelio que ha venido a su vida. Y en lugar de rendirse, en lugar de arrepentirse ante esa palabra, no han permitido que el Espíritu Santo genere, obre la fe salvadora en su corazón, que es un don de Dios. Porque la fe que nos salva es un don de Dios. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, es decir, su Mesías, había de padecer. Y esto lo encontramos en algunos de los profetas, en todos de los profetas, como dice Pedro, de una manera o de otra, pero en algunos de una manera más explícita que en otros, es lo que he querido decir, como por ejemplo Isaías en el capítulo 53. Ese capítulo podíamos meter claramente en cualquiera de los evangelios, podía formar parte del texto sagrado del Nuevo Testamento, porque podíamos suprimir algunos de los textos de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan, que nos habla del prendimiento del Señor Jesús y de su pasión, sustituirlo por el capítulo 53 de Isaías y quedaría perfecto. No lo vamos a hacer, estoy hablando en un sentido figurado. Lo único que pretendo decirles, hermanos queridos y amigos que me escuchan, es que es un texto claro respecto de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Su Mesías, su Cristo. Mesías en hebreo, Cristo es la misma palabra en griego, que su Cristo había de padecer. Así que, ahora vamos a ver qué es lo que toca de hacer por parte del hombre. Porque Pedro le está anunciando el Evangelio. Le está hablando la palabra de Dios. Así que arrepentidos y convertidos. Ellos son los que tienen que arrepentirse y convertirse. Ellos son los que se arrepienten y se convierten. Ahora bien, Dios les da arrepentimiento para vida en tanto y en cuanto ha mandado a alguien que les predique el Evangelio. De esa manera Dios les da arrepentimiento para vida. No porque de una manera forzada Dios haga que ellos se arrepientan, ni muchísimo menos. Dios ha creado al hombre como un ser con capacidad relacional con su creador. No ha creado un robot, ni muchísimo menos. Nosotros no somos una figura, una efigie, algo que no es realmente un ser personal. No, nosotros
somos realmente seres personales, que piensan, que tienen voluntad, que tienen sentimientos, y por lo tanto tienen esa capacidad de relacionarse con Dios. Y por lo tanto, cuando dice la Escritura que Dios les dio arrepentimiento para vida, es cuando Dios manda a uno de sus siervos a predicar el Evangelio. Y entonces la predicación del Evangelio supone el pedir a las personas que se arrepientan y se conviertan. La persona tiene que rendirse cuando escucha el Evangelio, tiene que rendir su corazón para que ahora el Espíritu Santo obre en él. Ya el Espíritu Santo está obrando cuando están oyendo la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo empieza a tocar las fibras sensibles de su corazón. Entonces cuando el Espíritu Santo está tocando las fibras sensibles de su corazón, igual que el fontanero está tocando la puerta, ábreme que vengo, soy el fontanero, soy el plomero, vengo a arreglar el reventón de las tuberías de su hogar. Caballero, ábrame usted, abre usted la puerta. Pues de la misma manera, cuando una persona oye la palabra del Evangelio, Dios le está dando arrepentimiento para vida, le está dando arrepentimiento. Para ellos son los que tienen que permitir que el Espíritu Santo obre en su vida y le cree la fe salvadora. Es un don sobrenatural de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí ya Dios les estaba dando arrepentimiento para vida. Ahora ellos son los que tienen que agarrar, recibir ese arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, todos sabemos, hermanos queridos, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron. Ahora toca por parte del ser humano, una vez que ha oído la palabra del Evangelio, una vez que esa palabra de Dios que es viva y eficaz, porque la está dirigiendo el Espíritu Santo desde la boca del que predica hasta el corazón de los que oyen. Entonces ahora les toca a ellos recibir la palabra del Señor. Entonces Dios les da arrepentimiento para vida a los pecadores, en tanto y en cuanto que les está diciendo arrepentidos y convertidos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces aquí es donde se cumple la palabra que Dios les dijo a los apóstoles: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí no está hablando de creyentes, está hablando de inconversos. Entonces, cuando Pedro le estaba predicando a estos habitantes de la ciudad de Jerusalén, le está hablando a inconversos, a personas que todavía no habían tenido un encuentro con Cristo. Entonces, ese versículo de Juan se refiere a inconversos, no está hablando del sacramento de la penitencia, no está hablando del perdón de pecados a creyentes, sino se está hablando a los inconversos. Juan 20:23 es la forma teológica de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que se arrepienta, sus pecados serán perdonados. Entonces, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Tiempos de refrigerio. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Oh, qué refrigerio más maravilloso tenemos en Cristo el Señor.
¡Qué refrigerio! Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acercaos al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro en cualquier situación, por cualquier situación difícil y angustiosa por la cual tú estés pasando, por la cual estemos pasando. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué maravilloso es el Evangelio. La paz de Dios en nuestro corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Estamos esperando la venida del Señor. La Iglesia desde hace 2000 años espera la venida del Señor y seguimos esperándola. Nuestra fe no ha menguado, no ha desaparecido. Nuestra fe es una fe obrada por el Espíritu Santo de Dios desde el día de nuestra conversión. Y por lo tanto, seguimos creyendo y seguimos esperando al Señor Jesús, que lo va a enviar su Padre Celestial. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. La versión bíblica de Jerusalén, que es una traducción católico-romana, dice a quien es necesario que el cielo retenga. Que el cielo retenga, es una traducción más explícita, más exacta que la que tenemos en la Reina Valera. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, Cristo en su humanidad gloriosa, porque Cristo ha resucitado de forma gloriosa, dice que nosotros seremos resucitados a imagen del cuerpo de la gloria suya. También seremos resucitados en gloria. Pero el primero en resucitar con un cuerpo glorioso es el Señor Jesucristo. Entonces, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, que el cielo retenga, dice la versión de Jerusalén. Porque Cristo en el cielo tiene un cuerpo limitado. El que sea un cuerpo glorioso no significa que Él ahora en su cuerpo esté en todos lados. No, Él está localizado a la diestra del Padre, allá en la patria celestial. Y ese cuerpo va a bajar, glorioso, va a bajar a esta tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a bajar a esta tierra para establecer el reino milenial. Yo soy premilenialista. Soy dispensacionalista, lo siento por los hermanos que no lo sean. Espero de que esto no sea ninguna piedra de tropiezo para nadie, porque la escatología no salva ni condena. No es una doctrina fundamental. Tengo hermanos en la fe que son amileniaristas y son salvos. Hay hermanos que son postmileniaristas y son salvos. Por lo tanto, esto no es ningún obstáculo para la buena comunión entre todos los cristianos. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo no vamos a tener a Cristo aquí en la tierra. Ni este señor puertorriqueño Jesús Medina, ni tampoco la señora que lo ha sucedido, la Lisbeth esa. Esos son falsos cristos que anuncian la segunda venida de nuestro Señor. Estamos en los últimos tiempos. Esa es una de las muchas señales que vendrían falsos cristos. Entonces, aquí nos damos cuenta de que hasta que no venga el Señor del cielo, no tendremos a Cristo corporalmente. Lo tendremos espiritualmente. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, tenemos espiritualmente a Cristo, pero no lo tenemos físicamente presente.
Por lo tanto, en la Eucaristía no está Cristo físicamente, no, físicamente está en el cielo. Y es necesario que el cielo reciba a ese cuerpo de Cristo, a ese Cristo con su cuerpo glorificado hasta la segunda venida. Entre ese intervalo Cristo no baja corporalmente hasta nosotros, ni muchísimo menos, como dice la versión de Jerusalén, a quien es necesario que el cielo retenga, está retenido. El cielo ha recibido el cuerpo glorificado, resucitado de Cristo. Y hasta que no venga los tiempos de la restauración de todas las cosas, dice aquí Pedro, Cristo no va a bajar, no lo tendremos aquí en cuerpo. El Señor Jesús lo dijo, a los pobres los tendréis con vosotros siempre, pero a mí, es decir, físicamente, a mí no siempre me tendréis. Lo tenemos espiritualmente. Donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí Él está, pero en espíritu, no en cuerpo. No está en la óblea, en el pan de la Eucaristía, ni tampoco está en el vino de la Eucaristía. No, son símbolos del cuerpo y de su sangre. Espiritualmente lo tenemos. Él está realmente presente en espíritu, pero no está físicamente, y mucho menos en los elementos que comemos en la Eucaristía, en la cena del Señor, ni muchísimo menos. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Pues Cristo no solamente era profeta, era más que un profeta. Era el Hijo de Dios encarnado que nos venía a salvar. El Salvador y el Señor del mundo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pues bien, toda alma que no oiga, que endurezca su corazón a la acción del Espíritu Santo cuando la palabra del Evangelio venga a su vida, entonces será desarraigada, será condenada. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Efectivamente, si hacemos un estudio de los profetas, nos damos cuenta de que Cristo fue anunciado de muchas formas. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas. Un hijo de los profetas es aquel que recibe la palabra de Dios. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Cristo, el Señor. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Que cada uno se convierta de su maldad. El Evangelio es un anuncio de conversión. Por lo tanto, la conversión, el arrepentimiento, lo tiene que hacer el hombre. Y lo hace con la fe salvadora, la fe salvífica que el Espíritu Santo le da cuando oye el Evangelio. Y eso sucede cuando el ser humano reacciona positivamente a la acción de la palabra de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Pero si tú endureces tu corazón para no recibir el amor de la verdad, entonces serás un alma desarraigada, un alma que será desarraigada como esa mala hierba que crece entre el trigo y que al final
es echada al fuego. Que Dios te bendiga, que no seas un hombre insensato, sino que seas un hombre, cuando digo hombre quiero decir hombre y mujer, que sea sensible a la palabra de Dios, que no endurezcas tu corazón, sino que abras tu corazón a la acción de la palabra. Porque yo no soy nada, porque todo lo que yo tengo me ha sido dado del cielo, porque este mensaje no es mío, este mensaje es el que encontramos aquí, en la palabra del Señor. Y por lo tanto, el mérito no es del hombre, sino solamente de Dios. No pongas tu mirada en nadie, en ninguna persona. Yo te voy a fallar. Todos los pastores son imperfectos y te van a fallar. Pedro, el que predicó este evangelio, falló al Señor. Y hasta Pablo le tuvo que hacer frente al que era supuestamente un papa, infalible, le tuvo que salir al paso y decir, vamos a ver, ¿cómo es esto de que tú te estás yendo con los de la circuncisión? ¿Cómo así? Y hasta en esa hipocresía se había llevado también a Bernabé. Bernabé también se había vuelto cómplice por temor a los de la circuncisión, que pretendían que los cristianos para ser salvos tenían que circuncidarse. Bueno, pues vemos claramente que Pedro, que aquí estaba siendo un instrumento del Espíritu Santo, puede fallar, falló. Yo te puedo fallar, cualquier pastor, cualquier ministro te puede fallar, vamos a fallar, porque somos perdonados simplemente, pero no somos perfectos. Hasta que no seamos resucitados y seamos glorificados, seguiremos pecando. Lo que no haremos es practicar el pecado. Pero de caer, vamos todos a caer. Por lo tanto, no pongas tu mirada en los hombres. Ponla solamente en el Señor, porque el Señor jamás te va a fallar. Recibe a Cristo. Abre tu corazón al Señor, porque el Espíritu Santo, por medio de la palabra del Evangelio, te está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón. El Señor te continúe bendiciendo. Amén.